una búsqueda frenética, así como muy entusiasta, porque era tirar, así como abrir la tapa de una caja y que aparecieran sorpresas. Por ejemplo, esto del corazón, eh, inmediatamente a mí me llevó a la época, cuál era el significado de las reliquias en ese momento, porque esto no era algo de Mary Shelley, si bien en Mary Shelley muchos rasgos de época están subidos de tono, ¿no? Está como casi exagerados o marcados de una manera muy llamativa, que tiene mucho que ver con su vida. Pero bueno, ahí se abría como todo un mundo, que era el tema de las reliquias, y empieza a aparecer el cuerpo y la vivencia del cuerpo y todo lo que pasaba con el cuerpo humano, que se expresa tanto siempre en la literatura, ¿no? Eso que se llama el espíritu de la época, que es una categoría medio engañosa, como aparece ahí en la ficción, que sabe captarlo también. Pero sí, ahí empezó la búsqueda de archivos, de lecturas. Hay mucho escrito sobre la relación del cuerpo con la novela gótica y con las escrituras de esa época, y bueno, era una fiesta y tenía todo para quedarme un rato largo. Bueno, claro, Virginia Woolf decía que ella proponía como experimento interesante pensar una biografía que contara también lo que está pasando fuera de la ventana de ese cuarto. No, ella no decía el cuarto propio, pero bueno, podemos como cruzar un poco distintos como momentos de su obra, qué está Sí. pasando fuera del cuarto de la persona que está escribiendo. Y a mí me parece que eso es un muy buen cruce, sobre todo en el caso de Mary Shelley, con Londres afuera, Londres, Manchester, ¿no? Son estas Claro. ciudades donde justamente la época y todo lo que está pasando en esa época está estallada, como lo era París, pero de una manera diferente después de la revolución. Lo que está pasando en Londres en ese momento es muy distinto. Bueno, Johanna Schopenhauer, la madre de Schopenhauer, que además era novelista, pero en sus diarios de viaje registra Londres con el afán por consumir de los londinenses y del comprar, que creo que no se vería probablemente en otra ciudad. Ella es una mujer que viene de Alemania, con Mm. otra cabeza, y eso le llama la atención. Le llama la atención también la crudeza que hay. Era una ciudad que evidentemente marcaba mucho. De hecho, era una ciudad muy dura también, muy atractiva, por otro lado, ¿no? Así es, y todo el tema de la medicina estaba muy en auge además. Entonces creo que todos estos cruces, ¿por qué no nombrarlos, ¿no? ¿Por qué no ver todo esto que está pasando afuera de la ventana de la escritora que escribe? Aunque ella, bueno, lo ve un poco a la distancia, ¿no? Lo ve escribiendo desde Suiza, pero eso es una ciudad que la marcó mucho y ella marcó mucho esa ciudad. Después, mirando hacia atrás, yo me di cuenta que era una idea que a mí me inquietaba. Tenía algunos materiales que había leído. Me acuerdo que hay un documental sobre Gibson, el escritor de ciencia ficción, donde en un momento se preguntan qué es un visionario, y un amigo de él dice, porque de muchos escritores de ciencia ficción se dice que son Sí. visionarios, dice, bueno, no es visionario en el sentido eh, como más fácil o más prosaico de que son profetas, ¿no? Que queda ahí como cargado de un sentido esotérico, sino que son visionarios porque ven a su época, o sea, a la vez de que están inmersos en la época, la ven, que es algo muy difícil porque hay que tener perspectiva y tomar distancia para ver. eh, Tienen los pies hundidos en su época, la ven, y al verla la moldean. Es algo muy extraño lo que sucede con algunos escritores, ¿no? Bueno, esa idea se nota que estaba ahí como algo que a mí me interesaba, pero en Mary Shelley aparece claramente. Y sin embargo, es algo que se va delineando a medida que uno escribe. Creo que uno va pensando, escribiendo y leyéndola a ella, leyendo lo que ella leía también, lo que leía todo el grupo de escritores que interactuaba con ella. Y son, digamos, son escritores que moldean a su época, capaces de moldear a su época, pero también capaces de moldear el futuro, o de Es entreverlo. total, claro, sí, me encanta eso que decís, porque sí, de alguna manera sí. Bueno, era cuando Flannery O'Connor decía que un escritor es un profeta porque es un realista de distancias, ¿no? Puede desde ese anclaje tan fuerte, ve con tanta claridad que ese estar
tan claramente anclado en su momento y en su tiempo, le permite moldear y ver lo que sigue. De hecho, Mary Shelley pareciera ser que predice mucho de lo que va a venir después y lo moldea. Yo trataba de atarme las manos cuando escribía con los anacronismos y no interpretar, pero las fascinaciones con los cuerpos, todos los entrecruzamientos y todo el avasallamiento del cuerpo humano, las preguntas por la ciencia que están presentes en la novela de ella son muy impresionantes. Yo ahí decía, bueno, me voy a quedar con ella, me voy a quedar en la época de ella, pero así es. Y pasa con muchos escritores de ciencia ficción, que ellos se preguntan hacia dónde va la ciencia, pero a la vez influyen mucho en la ciencia, la modifican. La palabra ciberespacio es una creación de Gibson, y ese sería solamente un ejemplo, ¿no? Abrió la puerta de esta escritura, ahí como como, bueno, dije naufragando, que fallido, pero navegando, iba a decir, entre la ficción y la no ficción, que es un género, sí, son como aguas entre géneros que a mí me interesa investigar, me gusta meterme por ahí. De hecho, ahora estuve 2, 3 años inmersa con una colega investigando, que acabamos de terminar un libro de biografías que se entrecruzan de escritores, que también tiene que ver un poco con ciencia y escritura. Y bueno, abrió esa puerta, ¿no? Yo soy una lectora fanática de biografías de escritores y creo que me daba un poco de miedo también el género, justamente por respeto y por admiración. Eh, no me sentía habilitada a escribir una biografía clásica, pero bueno, esto fue como para mí una revelación que podía, ¿por qué no? Creo que los grandes libros son muy habilitadores y contagian libertad también, y el libro de Mary Shelley Frankenstein es un gran libro en ese sentido, es un libro muy extraño, que tiene se toma muchísimas libertades narrativas y bueno, eso se contagia. Al principio fue extraño, el libro fue muy bien, pero para mí fue una sorpresa que fuera bien, porque primero era extraño que una escritora del lenguaje español escribiera sobre una escritora inglesa, eso ya parecía raro, y después esto del híbrido, la primera pregunta siempre, porque creo que todos tratamos siempre de tranquilizarnos y tranquilizan las definiciones, que pueden ser muy engañosas. Las diarios de esa época, crónicas, cartas personales, es muy impresionante como siempre van contando las enfermedades, las agonías, tanto personales como del ser querido, con muchísimo detalle. Hay algo ahí que que todo el tiempo pareciera ser que va más allá de la necesidad de contar el dolor, que ya es todo un tema en sí, pero que puede ir más allá de la época, sino que además hay como una recomendación y un cuidado de uno hacia el otro, como una forma de correr la voz. Y estas son escrituras menores de alguna forma, ¿no? Escrituras más clandestinas, ¿no? Lo que no se publica. De hecho, la carta de Fanny Burney después queda censurada de sus cartas completas en una primera edición de las cartas de ella. Entonces, ahora no me acuerdo exacto cómo llegué, pero digamos, una carta o un diario fue llevando al otro y al otro. Fanny Burney era una escritora leída por Mary Shelley, yo no sé si ella llegó a leer esta carta. Es muy impresionante, sí, que ella le pida, la carta dice Esther, porque su hermana se llama Esther, y todas aquellas personas a quienes llegue este triste lamento. Esa es la intención abierta de ella. Es muy llamativo también que ese registro de un cuerpo sentido y dolido haya sido borrado de un volumen de cartas completas de ella. ¿Por qué? El cuerpo doloroso, el cuerpo que sufre, se veía como algo que se tenía que censurar, y cómo las mujeres, que eran las que estaban escribiendo cartas, y en la escritura de cartas y diarios de viaje muchas veces podían hacer escuchar su voz, que estaba silenciada por otro lado, dejan que el cuerpo hable, ¿no? Dejan que este cuerpo callado, este cuerpo lastimado, eh, se haga escuchar. Eh, las, las, Todas las crónicas de la época, la crónica de Fanny Burney contando la enfermedad de su marido también es impresionante. Cuentan día por día. La del padre de Mary Shelley contando la agonía de Mary Wollstonecraft, cuando Mary Wollstonecraft está enferma también.
en los diarios de Mary Shelley y de Shelley también, y en la vida de ella hay muchos episodios donde se comentan también situaciones del dolor del cuerpo de Mary Shelley mismo. Entonces sí, esto del cuerpo de la mujer, del cuerpo de la mujer sufriendo, del cuerpo en general, ¿no? Porque Shelley también eh, era, por ejemplo, un hombre que sufría mucho, pero sobre todo como el dolor tiende a ser silenciado, sí, y la mujer eh, silenciada y encontrando una vía para poder hablar, eh, en este caso Mary con Frankenstein, lo que hace Mary Shelley con el miedo de la época, lo que hace Mary Shelley con la violencia que se ejercía sobre los cuerpos y cómo la puede expresar, lo que sería el miedo de la época. Siempre se habla del espíritu de la época, ¿no? Pero ¿cuál es el miedo de una época? Ella lo puede poner en palabras de una manera que otros escritores no pudieron. Había muchísimos escritores hablando sobre ladrones de tumbas, con cuentos de terror, y sin embargo ella capta algo que es muchísimo más profundo, este miedo de la época, este dar voz al silencio. Ella capta además del terror y la violencia, la tristeza y la soledad que implica eso. Después de mucho leer, van creciendo así pilas, rascacielos de libros y de apuntes alrededor del escritorio, y, y una trata de hacer con la autoridad que me da el fracaso, como decía Fitzgerald, fue que lo hice, porque lo primero que sale siempre es tratar de contar todo, lo que se leyó. Sobre todo hay mucho escrito sobre la relación de Frankenstein con los resurreccionistas, con los ladrones de tumbas, y realmente es una red tan grande, todo lo que pasa entre ella y su padre, ver que el padre había escrito el ensayo sobre los sepulcros, ya toda la historia de las reliquias, o los viajeros que iban a peregrinar a las tumbas de los escritores, ya todo es tan inmenso que realmente fue pasar de ese extremo de querer contarlo todo, que ha sido un libro de no sé cuántos volúmenes, una cosa espantosa, un monstruo excedido, a apostar así por la brevedad, por la masa del iceberg. Por la brevedad, por la esencialidad, porque Claro. digamos la impresión que uno tiene como lectora es que indudablemente hay un trabajo de documentación de archivo importantísimo, pero hay una capacidad enorme, casi prodigiosa, de extraer lo que realmente cuenta, y cuenta un poco en el doble sentido, ¿no? Porque ahí interviene ya quizás el elemento más ficcional. Claro. De cómo, digamos, moldeas ese material, que es un material que está hecho de acontecimientos reales, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, la forma es 100% literaria. Bueno, qué suerte que salió así, Sí. pero bueno, la idea era apostar a esos silencios, a entablar una relación con el lector, donde el lector, que realmente creo que es lo que pasa en los libros que más movilizan, ¿no? Donde puede haber un pasaje de un capítulo al otro, y uno sabe que Bioy Casares decía que los libros son máquinas que están compuestos de artefacto de papel con signos y muchas intenciones y un lector, y ahí hay una combinación donde pasa algo. Entonces o entregar así muchísima información, o apostar a algo más acotado, bueno, como en una biografía más breve como La Condesa Sangrienta de Valentín Penrose, que funciona así, creo. Yo creo que se nota que Valentín Penrose tenía muchísima información, y también hizo así como una sustracción, y deja puertas abiertas. Sí, pero Bueno, es una sustracción que da como resultado un texto que no da la impresión de ser fragmentario. Es claro, extremadamente condensado, pero no, digamos, estos vacíos que tú dices, que indudablemente el lector trabaja y complementa y tal, no tiene la sensación de estar leyendo algo
que podría haber sido. Es decir, el fragmento además puede ser muy elocuente. Claro. A mí me gusta mucho, digamos, la literatura fragmentaria. Pero en este caso no da esa sensación, sino que da una sensación realmente de plenitud. Y una plenitud que se da a partir de quizás la identificación de lo esencial, ¿no? Y, insisto, el tratamiento literario, o sea, la capacidad de moldear literariamente ese material. A mí me parece una simbiosis extraordinaria este libro, en este sentido, o sea, casi modélica. Bueno, qué bien, gracias. Y creo que los lectores también lo consideran así.